Bienvenidos a una nueva entrega de esta pequeña sección en la que estamos conociendo la historia de nuestro partido, el Partido Popular de Águila, desde sus orígenes hasta la actualidad. Hoy, en esta nueva entrega, tenemos con nosotros a Katy Lorenzo, presidenta del partido entre 1991 y 1995. Muy buenas, Katy. Hola, bienvenida. buenas tardes, gracias. Te iba a decir que bienvenida a tu casa, pero es tu casa. Sí, esta es la casa de todos los miembros del Partido Popular de Águila. De los antiguos, de los presentes y de los futuros que vendrán. Efectivamente, esperemos que sean muchos los que vengan en el futuro. Seguro que sí. Bueno, como ya he comentado, fuiste presidenta del partido entre 1991 y 1995. Pero antes de llegar a ese momento en el que encabeza o dirige el partido, ¿cómo llega Katy Lorenzo a la política o por qué elige al Partido Popular? Bueno, pues fue en el año 1987, en las elecciones municipales para ese periodo legislativo entre el 87 y el 91, pues se me ofrece la posibilidad de presentarme entonces por Alianza Popular. No estaba todavía creado el Partido Popular. Y bueno, pues accedí como una vocación de servicio público, ¿no? Porque cuando uno llega a un cargo donde representa a tus vecinos, pues tienes que ir con la ilusión de trabajar por ellos, por el bienestar del municipio, de la gente, elevar su nivel de vida y bueno, hacer un poco la vida ciudadana más bonita, ¿no? Y en aquella época yo me presenté a la candidatura como independiente. Posteriormente, ya en el año 91, ya se había creado el Partido Popular a nivel nacional y ya me afilié al partido y bueno, se me ofreció la posibilidad de ser la presidenta del partido en aquellos años que todavía eran difíciles porque éramos muy poca gente, era todavía un proyecto ilusionante y bueno, acepté el reto y me presenté a candidata y bueno, pues salí elegida. ¿Y cómo nos vamos a 1991? ¿Cómo es ese momento en el que empiezas? ¿En qué situación te encuentra el partido? Bueno, ya has comentado que eran tiempos difíciles, pero orgánicamente, ¿cómo te encuentras la situación del partido? Bueno, pues como digo, pues la gente que estábamos en aquella época pues teníamos muchas ganas de hacer cosas, de visualizar nuestras ideas, de poner en marcha proyectos novedosos para el municipio. Y bueno, estar en la oposición no es fácil, porque lo tienes todo en contra. Primero tienes poco tiempo para dedicarle al ayuntamiento, a las labores como concejal, sobre todo porque en aquella época no había concejales liberados de la oposición y bueno, pues todos trabajábamos, todos los que formábamos parte de esa corporación del Grupo Popular, todos trabajábamos y teníamos nuestro trabajo y bueno, pues era un poquito complicado pues poder acceder a estar muy continuamente en la vida diaria de lo que es el ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, no obstante, había gente que tenía esa posibilidad. Pues yo entonces ya trabajaba de médico y bueno, pues me tenía que trabajar y lógicamente no voy a dejarme la consulta. Todavía no tenía la plaza en propiedad y por lo tanto hacía sustituciones, interinidades y había que trabajar y luego por las tardes pues dedicarnos en nuestro tiempo libre pues a hacer actividades, reuniones, ver qué podíamos presentar, qué acciones de gobierno se podían impulsar desde la oposición. Bueno, fue una etapa dura, una etapa difícil, hasta que se consolidó. Yo creo que a partir ya del año 95 el partido ya se consolida de una forma más fehaciente dentro del núcleo social de Águila y ya pues empiezan a haber más frutos, más gente, más implicación, más participación y porque incluso llegamos a formar parte del gobierno municipal en el año 95 porque en aquellas elecciones hubo un triple empate entre tres partidos políticos. El MIRA, que era el primer grupo independiente que se presenta en el municipio en unas elecciones locales, el Partido Socialista y el Partido Popular, a 6 concejales cada uno. Con lo cual, pues durante 6 meses estuvimos en coalición con el grupo independiente MIRA y luego ya después dejamos el gobierno porque bueno, aquella situación fue un poco complicada de manejar y decidimos que era mejor estar en la oposición que estar gobernando en la situación en la que ya nos encontrábamos. Hasta que ya en el año 99 pues se ganan las elecciones
aunque fuera en minoría, y ya de ahí, a partir de ahí, pues se estuvo gobernando durante 12 años, de forma ininterrumpida. Yo en ese aspecto nací con un gobierno del Partido Popular, pero retrocediendo, porque veía el cartel de la campaña que tenemos ahí, Cati Lorenzo Garrón, lo de Cati Sí, me pusieron el Cati con K, que yo Cati con K no es con C. Esa de Catalina. era la pregunta que te iba a hacer. Pues eso fue un error de la imprenta. Yo creo que, como los carteles lo hacían en Murcia, pues pensaron que era un nombre más artístico, no sé. Pero a mí no me gusta, porque yo soy Catalina con C y Cati para todo el mundo, pero sin K. Pues una anécdota, tener los carteles de la campaña con la K. No, con la K. Y por retroceder a esa campaña, fue difícil, por la situación que me has contado, de tener que compaginar trabajo con la Bueno, en la política. campaña electoral, cuando uno trabaja en un servicio público, como era la sanidad, que entonces no teníamos las transferencias, dependíamos del INSALU a nivel central, si tú eras candidato y presentabas unas elecciones, la ley electoral te permite que durante la campaña tú puedas estar relevado de tu trabajo, ¿no? para hacer la campaña. Pero bueno, la campaña era puerta a puerta, porque entonces no había ni tantos medios de comunicación, ni había... Los teléfonos móviles prácticamente no existían, todo era a base de hablar con la gente, de ir por los barrios, de preguntar qué necesidades tenían, de que nos conocieran, ¿no? Porque a veces la gente pues tampoco te conoce, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia bonita, dura, pero bueno, como te vuelvo a repetir, pues siempre ilusionante, porque en esas elecciones, aunque no llegamos al ayuntamiento en el año 91, pero ya casi dimos el paso pues para que en la comunidad autónoma en las siguientes elecciones hubiera un gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Y por continuar con la campaña en concreto, has comentado que que ibais puerta a puerta, cosa que hoy existe, vamos a hablarlo del típico buzoneo, pero a lo mejor se ha perdido eso de ir puerta a puerta, Águila es más grande. Es que el problema ahora mismo de buzoneo es que la gente no te conoce, porque primero hay muchos edificios, están todos cerrados, lógicamente tú llamas a una puerta y si no te conocen no te abren la puerta. Y echar una papeleta en un buzón, bueno, pues lo dejas todo a la aventura, ¿no? Pero hay que llegar más a los ciudadanos, de que conozcan nuestros proyectos, nuestras propuestas de futuro para el municipio. Y yo pienso que es importante el boca a boca y ir cara a cara con la gente. Te iba a preguntar si preferías el modelo antiguo o el actual, pero creo que me ha quedado claro que te gusta el antiguo. Sí, hombre, ahora mismo tenemos otra forma, también ha cambiado mucho la sociedad a la hora de transmitir información. Las redes sociales hoy día pues también son importantes a la hora de llegar a mucha gente, ¿no? A todos los sectores de la población, gente mayor, gente joven, gente de mediana edad, diferentes... Pero también las redes sociales tienen su punto débil, como pienso yo, que muchas veces hay que saber conectar, explicar bien las cosas, porque mucha gente luego tiene la posibilidad de atacarte en esas redes sociales, ¿no? E incluso aunque uno presenta un proyecto, simplemente uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Nadie tiene por qué, todo el mundo no está de acuerdo con lo que uno dice. Pero bueno, pero hay que respetar la opinión de los demás, ¿no? Entonces luego, no me gusta el tema de las redes sociales por los insultos, que la gente tergiversa lo que tú quieres decir. Tienes que medir muy bien cómo pones los mensajes para que no haya malas interpretaciones. O sea, que tiene también su complicación y su trabajo. Sí, hoy en día, al final esto también es un ejemplo de cómo la comunicación va avanzando y hacemos cosas diferentes a lo que se hacía antes. Y me quedo con lo que dices de la dificultad que tenemos hoy en día para lanzar el mensaje de la manera que no se pueda transgiversar de alguna forma que te perjudique o de la manera incorrecta al mensaje que tú quieres comunicar. Sí, porque uno puede expresar lo que siente y eso no quiere decir que ataque al contrario o a la persona que piensa diferente a ti, es simplemente tú manifiestas unas propuestas que alguien puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, como yo puedo estar de acuerdo con otras propuestas que hacen otros partidos, en unas cosas sí y en otras no. Pero no tengo por qué atacar a la persona por el hecho de no pensar lo mismo o de no opinar de la misma manera.
Entonces, ¿estás a favor de las redes? ¿En contra? ¿Dónde te sitúas? Bueno, yo uso las redes sociales, lo que pasa es que procuro, cuando veo un comentario y veo que la gente empieza a crisparse y a decir cosas tanto en un lado como en otro, atacando a la gente que opina o que dice algo, normalmente no suelo opinar. Lo veo, pero no opino. Una posición correcta, la verdad. Hoy en día ya vemos... Porque crean más crispación. Sí. Y crispan más a la gente. Entonces, ya te digo que hay que medir muy bien cómo se hacen las cosas porque estamos ahora mismo en una sociedad muy crispada. Muy crispada. El anonimato en las redes sociales quizás sea parte del problema, que te puedes poner detrás de un perfil sin decir quién eres y eso te hace, vamos a decir, te engrandece y te crees que puedes decir cualquier cosa sin respetar a los demás. Yo es que pienso que una persona que se esconde detrás de algo que no eres tú, pues no sé, no me fiaría de ella. Correcto. Porque prefiero ver a la persona y que esa persona la conozca y que sea ella, no sea un seudónimo o algo en el cual uno se ampara generalmente para atacar con malas maneras al contrario. Volviendo sobre el tema del partido, la organización y tal, me gustaría preguntarte, en los años que estuviste al frente, primero te voy a preguntar por el peor recuerdo que tienes o la mayor dificultad a la que te enfrentaste, para terminar con lo que tu mejor recuerdo o lo que más alegría te dio. Pues mira, mi peor recuerdo fue en el pleno que se celebró en la Casa de la Cultura el día que se aprobó o que se aprobaba el Plan General. Cuando salimos del pleno hubo una concentración de gente mayoritaria que estaba alguna gente que estaba en contra de lo que se votó y se utilizó pues el asalto, porque yo desde entonces no me gustan las masificaciones, porque de pronto nos vimos envueltos en que la gente te llevaba, yo no sabía si estaban dando o me llevaban en volanda y al final terminamos un grupo de gente en el casino y estuvimos allí resguardados por las fuerzas de orden público. Conmigo no se metieron, pero con otros compañeros de otras opciones políticas sí se metieron. Y eso no es... Para mí es de los peores recuerdos que yo tengo de mi etapa por el Ayuntamiento de Ávila. ¿Y el más positivo? Bueno, el más positivo... Pues que siempre se acuerda uno de lo malo, de lo bueno, seguro que hubo muchos buenos momentos. Bueno, pues sobre todo pues la camaradería que teníamos entre nosotros, éramos pocos y entonces, bueno, pues cuando terminaban los plenos, pues nos íbamos a tomarnos algo, alguna cervecilla, nos íbamos normalmente al Pimiento. Y bueno, pues allí pues pasábamos nuestros ratillos comentando lo que había pasado en los plenos. Bien. Un grupo de amigos que les gusta la política. Sí. Creo que nosotros intentamos, sin saber que hacía eso, intentamos seguir ese ejemplo y a nosotros también nos gusta mantener esas tradiciones de cuando hacemos cosas juntos siempre acabar con una cerveza o comiendo, cenando, porque al final, aparte de compartir unos ideales, está bien compartir una amistad. Hombre, qué importante, si uno va a la política y al principio pues vas conociendo mucha gente, porque uno va ampliando su trabajo, vas trabajando en diferentes sitios, conoce gente, hace amistades. Yo todavía tengo amigos que desde la Asamblea Regional quedamos algún día para comer en verano, un grupo que éramos diputados y seguimos yendo a comer juntos. Eso está muy bien. Porque y cada uno de un municipio diferente. Y quedamos siempre en un punto donde vamos y nos juntamos y bueno y mantenemos nuestra amistad. ¿Qué proyecto es del que te sientes más orgullosa de haber encabezado? ¿Proyecto? ¿Como política te refieres? Sí, claro. También te dejo la opción de que ahora hablaremos de tu etapa en el gobierno regional, por si quieres hablar de algún proyecto, aunque ahora entremos en ese tema. Pero pues sí, proyectos en concreto, bueno, pues para mí, en la etapa de gobierno en la que estuve gobernando, las 2 primeras legislaturas estuve como concejal de personal y bueno, pues hicimos un trabajo importante porque hicimos una revisión de puestos de trabajo que hacía mucho tiempo y creo que después no se ha vuelto a hacer como la hicimos nosotros
en la que estuvimos mucho tiempo trabajando con comisiones, intentando llegar a acuerdos, y al final conseguimos hacer una revisión de puestos de trabajo importante que casi prácticamente se aprobó por unanimidad. O sea que, y nosotros no teníamos mayoría, entonces gobernábamos en minoría. Pero fue un proyecto muy bonito, con mucha gente participando y bueno, pues también te digo que cuando terminaron esos 8 años y a la tercera legislatura, Juan Ramírez me propone que si quería seguir como concejal de personal, le dije que no, que ya necesitaba un cambio. Y entonces, bueno, pues entonces me dediqué a la concejalía de bienes y obras municipales. Y la verdad es que fueron 4 años muy bonitos. Y de estar mucho en la calle con la gente, no hacía grandes obras, pero pues que el vecino va a verte, que se me ha roto la acera, que tengo este problema, que tengo el otro. En fin, que nos pateamos mucho el pueblo, la cuadrilla de albañiles y el aparejador que trabajaba yo con él, y él que era el que me indicaba las cosas técnicas, lógicamente. Pues a relación de lo que has dicho, me he imaginado aquella época en la política, y si estabais en minoría y conseguisteis aprobar algo tan importante como lo que acabas de comentar, entiendo que en aquella época no es como ahora y se miraba por el municipio y no por los intereses partidistas, como tenemos el fiel reflejo del gobierno actual, que o lo dicen ellos o no se hace, y se llegaban a acuerdos para el bienestar común, ¿no? Que es lo que se busca. Hay cosas, hay propuestas o ideas políticas o ideología política que, bueno, puede ser diferente en diferentes partidos políticos, pero el objetivo final es el bien del ciudadano, y muchas veces yo ya te digo que lo veo por las redes sociales, porque normalmente yo voy a mi trabajo y luego en casa, pues, muchas veces, sobre todo con el Facebook, vamos, es lo que más domino. El Twitter también, pero menos. Y bueno, pues veo que se hacen buenas propuestas y que, como tú dices bien, pues se salen por la tangente, ¿no? Y yo creo que muchos ojos ven muchas cosas, pocos ojos no lo ven todo. El municipio cada vez es más grande, cada vez tiene más gente, cada vez tiene más problemáticas de movilidad, y no se tiene en cuenta la opinión del resto de los grupos políticos, y a mí me parece un error, porque hay cosas que son buenas propuestas y por lo tanto no quiere decir, uno no puede estar en todo, uno no es capaz de visualizarlo todo ni de caer en todas las cosas que tú creas que va a facilitar la vida de la gente que vive en Águilas. Con lo cual hay propuestas que, aunque vengan de la oposición, no son propuestas políticas, son propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, no entiendo muchas veces esa postura tan radical de decir no a todo y no buscar un punto de encuentro, porque el punto de encuentro existe. Creo que la política de altura, por llamarlo de alguna manera, en mi opinión, mi humilde opinión, se ha perdido. Antes se miraba por los demás, hoy en día hay ciertos partidos que miran por el interés personal, más que por el interés general, y creo que ese camino nos está haciendo que lleguemos a donde estamos yendo. Sí que lo estamos viendo en el día a día. Pero es que lo que ocurre en el municipio es el fiel reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Entonces, cuando vamos siempre nada más que al enfrentamiento, pues al final no sale nada bueno. Sale la pelea, sale el choque, sale la fricción, pero no sale cosas positivas para los ciudadanos. Todos tenemos cosas que decir y cosas buenas que se pueden llevar a cabo, todos, y no excluyo a nadie. Pero hay que saber también un poco dialogar, compartir, aceptar e incluso reconocer que también nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, no somos nadie perfecto. Te voy a poner en compromiso ahora. Estuviste en un gobierno municipal y también en un gobierno regional. Si tuvieses que elegir. Es difícil, ¿eh? Por eso te digo que te ponían en compromiso. Mira, en la etapa del gobierno regional fue una etapa breve, pero muy intensa, porque yo llevaba 2 consejerías, llevaba Sanidad y Política Social. Y por lo tanto, pues estaba prácticamente todo el día fuera de casa. Yo venía todos los días a dormir a mi casa, porque entonces todavía vivía mi padre
y él quería que estuviera en casa, y aunque tenía mi familia, mi hermana, que cuidaban de él, pero él quería que yo estuviera por las noches, durmiera bajo su techo. Y bueno, pues fue una etapa de mucho trabajo, gratificante unas veces, otras veces con sinsabores, porque ya te digo que todo no es de color de rosa. Pero luego también mi etapa municipal también la recuerdo con mucho cariño, y sobre todo esos últimos 4 años de gobierno municipal en los que yo estaba liberada, pedí una excedencia en mi trabajo y estuve aquí dedicada a la Concejalía de Bienes y Obras, aparte de también en la Asamblea Regional. Y la verdad que también fueron unos 4 años muy importantes, porque fue mucho más tiempo y con mucho más contacto con la gente, y bueno, pues es una etapa que todavía paso por alguna acera y veo cosas y digo, mira, pues esto se hizo estando yo en el ayuntamiento, ¿no? Y ahí está. Bueno, no grandes cosas importantes, pero sí cosas que a los ciudadanos sí les facilita su vida, el día a día. Para ir finalizando, te iba a decir, pero no vas a ponerte en un aprieto, porque creo que no, pero sí conocer tu opinión sobre la situación política actual de Águilas y cómo ves al Partido Popular actualmente, aquí en Águilas. Bueno, pues la situación política, la veo, la vida política de Águilas, ¿o te refieres al municipio? Sí, bueno, la situación, sí, cómo mantienen el pueblo, desde mi punto de vista abandonado, ¿no? Pero cada uno tiene el suyo. Y también, pues, sí, cómo es el devenir de la política en Águilas. Bueno, yo el pueblo lo veo un poco un laberinto sin salida. Un laberinto porque circular por Águilas es muy complicado, cada vez más. Incluso hasta para andar, porque ahora hay aceras que nos están quitando el tamaño de la acera, y no lo puedo entender. En calles donde está prácticamente todo el tráfico dirigido que entra a Águilas, me refiero a la calle Juan Pablo II. Por otro lado, veo que se hacen cosas que sí, que te permiten la movilidad, pero por otro lado te la obstruyen, ¿no? Si yo vivo en la zona de las Delicias, para irme a la zona de las Lomas tengo que pasar por el vial, porque llego antes, porque es imposible pasar por el centro. No imposible, no, porque imposible sería que no podías pasar. Se puede pasar, pero con mucha dificultad, con mucho tráfico enlentecido, que yo creo que contamina mucho más el tener un coche parado con los tubos de escape. Precisamente no creo que haya muchos en Águilas, muchos coches eléctricos 100%. Entonces veo que la gente en el día a día, en el trabajo... Yo de todas formas nada más que cojo el coche para ir a trabajar. Voy a trabajo, dejo el coche en el garaje y ya hasta el día siguiente no saco el coche. Intento hacerlo todo andando. Pero hay gente que no puede ir andando. Hay gente que tiene una discapacidad, que tiene que ir en una silla de ruedas o un carrito con un cochecito, una señora o el padre o la madre con el niño en el carrito, y cuesta trabajo pasar por muchos sitios. Veo que falta, no sé si la gente se pasea, si el equipo de gobierno se pasea por el pueblo y ve todo lo que ocurre. Yo que ando mucho, pues pienso que hay cosas que se pueden hacer sin mucho esfuerzo y sin mucho más gasto, simplemente planificando una limpieza semanal, mensual, por todo el municipio, organizándolo por sectores, por barrios. No lo veo y me da mucha pena. Pienso que también es parte culpa nuestra la limpieza, o sea, los ciudadanos también somos corresponsables de mantener el pueblo limpio. He hecho en falta campañas de sensibilización, sobre todo a los jóvenes, en las zonas de ocio. Ahora mismo que tenemos una zona pues con comida rápida, no quiero decir nombres comerciales, y pasas por la mañana por allí a las 7:30, cuando un sábado que sale a andar en verano cuando hace más fresco, y está todo lleno de papeles, está todo tirado en el suelo, hay papeleras. Hay que concienciar a la gente de que la limpieza no solamente consiste en limpiar, sino que también consiste en no ensuciar. Entonces hay que hacer muchas labores que vayan conjugando en que mantengamos el pueblo en unas condiciones que llegue la gente y diga, oh, qué pueblo más bonito, qué pueblo más limpio, qué pueblo... Los jardines, hacemos jardines, pero luego no los mantenemos. Entonces, mejor no hacerlo y mantener lo que tenemos, pero no hagamos cosas que luego al final se secan. Entonces, no sé. Esto es una cosa muy sencilla, no...
Falta de gente, Sí, por denominarlo de alguna manera. yo pienso que sí. Hay que estar más encima. Pues esperemos que vean este vídeo, tomen nota. Yo creo que va a ser difícil que lo vean y difícil más aún que tomen nota. Katy, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir y lo dicho, aquí tienes tu casa para lo que necesites siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros que estáis haciendo también un gran trabajo de comunicación, de enlace con los jóvenes y con la gente mayor del partido que también nos apoya y que también es bonito ver que gente joven tiene la ilusión de seguir el trabajo que otros empezaron, que otros no están, pero que están ahí su familia y muchas gracias. Muchas gracias.